Desde la inocencia infantil hasta convertirse en una figura irrepetible, la vida de Carlos Olivier fue una montaña rusa de talento, entregas, tragedias y una capacidad infinita de resurgir. Mucho más que el inolvidable Pedro Luis Guerra en Leonela, fue un hombre que supo brillar en múltiples escenarios: médico, actor, artista marcial y músico, un ser humano con historia propia que atravesó la pérdida y la enfermedad con una fuerza extraordinaria. Nacido como Carlos Raúl Fernández Olivier en 1952 en Caracas, su destino ya se entretejía con las luces y sombras del éxito. Su madre, Linda Olivier, era una actriz reconocida en cine y televisión en Venezuela. Su padre, un cirujano español. Pero cuando tenía apenas 3 años, Carlos perdió a su padre de forma prematura y creció bajo el ala fuerte y trabajadora de su madre. Esa pérdida marcada tempranamente se convirtió en motor. Aprender, crecer, convertir cada logro en homenaje. Y así lo hizo. Su disciplina no se limitó a los scripts o al estudio. Desde niño, abrazó las artes marciales con tal pasión que alcanzó el cinturón negro en karate. En paralelo, su carisma lo llevó a debutar en televisión con apenas 16 años en la telenovela Historia de Amor. Lo siguieron proyectos como El hombre de la máscara de hierro, La noche de los sapos y El secreto, papeles que lo consolidaron en pantalla, mientras su pasión por la medicina lo llevó a formarse como cirujano, fusionando la sensibilidad de un actor con la exactitud de un doctor. Pero detrás del aplauso y los éxitos, la vida le reservaba desafíos inesperados. En medio de ese ascenso, conoció a Paula de Arco, actriz y compañera de set, con quien compartió un profundo vínculo tanto frente a las cámaras como en la vida real. Su relación se transformó rápidamente en amor y en 1973 nació su hijo, Carlos Raúl Fernández González. Parecían invencibles, hasta el abrupto final que cambiaría sus vidas para siempre. En marzo de 1976, un fatal accidente automovilístico se llevó a Paula cuando regresaba del rodaje. La tragedia no solo rompió a Carlos, lo sumió en una oscuridad impensable. Quedó viudo con un niño de apenas 3 años y con la responsabilidad de seguir adelante. Solo, sin el amor que lo sostenía. Durante mucho tiempo, salió adelante con rigor. Actuaba, operaba y dedicaba cada energía a su hijo, transformando el dolor en disciplina, los pasos de baile en esperanza y cada día en una promesa hacia su familia. A lo largo de los años, su carrera continuó, gracias a su versatilidad. Alcanzó nuevos papeles, incluso incursionó en la canción y fortaleció su labor como profesional de la salud. Aquellas artes marciales que practicaba de joven siguieron siendo refugio. Allí perforó su mente, así como en medicina perforaba heridas, física y emocionalmente. Pero la vida no era gratis. La enfermedad llegó como un golpe velado. En los años posteriores, se le detectó un percance cardíaco grave que lo obligó a replantearse todo. Fue entonces cuando decidió reducir ritmos, enfocarse en la familia, compartir con amigos de siempre y transmitir enseñanzas a futuras generaciones, con charlas sobre salud y prevención, irradiando su experiencia más allá de la pantalla. Así construyó sus últimos años, un equilibrio maduro entre actor, médico, padre y hombre marcado por las secuelas del dolor, pero también por el sabor de un renacer consciente. Sabía que no tendría eternidad, y por eso vivió cada día con genuina entrega, con lucidez para hablar sobre sus errores, su vulnerabilidad y el valor de pedir ayuda. Hoy, su historia sigue siendo relevante no por ser un capítulo de telenovela, sino porque ofrece una lección profunda y universal. La verdadera valentía está en sanar de las pérdidas sin renunciar a amar, investigar, crear y aprender. La vida de Carlos Olivier prueba que puedes construirte desde el amor, incluso si parte de ese amor se pierde en el camino. Su viaje, tan humano como épico, nos recuerda que el coraje no es no caer, sino tener el corazón para levantarse, una y otra vez, con la convicción de que cada amanecer puede ser una nueva oportunidad. Construir un nombre en el mundo del espectáculo no es tarea fácil. Y para Carlos Olivier, cada paso en su carrera fue una elección estratégica, marcada por el talento, la visión y también por los consejos sabios.
Uno de ellos, quizás el más simbólico, vino del legendario Román Chalbaud. Fue él quien le sugirió dejar atrás su apellido paterno, Fernández, para evitar confusiones con otro actor del mismo nombre. Así nació públicamente Carlos Olivier, en honor al linaje artístico de su madre, Linda Olivier. Un nombre nuevo, una identidad redefinida, pero con un corazón que seguía fiel a sus raíces. Mientras deslumbraba en los sets de grabación, Carlos también cultivaba su faceta más profunda, menos visible pero igual de apasionante: la medicina. Su búsqueda no se limitó a los métodos tradicionales, fue más allá. Se especializó en terapias holísticas, bioenergéticas y naturistas. Creía firmemente en I-9 I, el equilibrio, cuerpo-mente-entorno. Y esa filosofía no era solo teoría, era la forma en que él mismo enfrentaba sus propias batallas. Porque detrás del carisma de galán y la voz cálida del médico se ocultaba un diagnóstico demoledor. A los 18 años, cuando la vida apenas comenzaba a sonreírle, los médicos le dijeron 3 palabras que cambiarían todo: esclerosis múltiple. Le pronosticaron 5 años de vida. 5 años. Pero Carlos no era hombre de rendirse. Se juró no ser definido por una enfermedad. Y así, año tras año, reescribió su destino. Siguió actuando. Siguió operando. Siguió luchando. Su existencia se convirtió en una rebelión silenciosa contra las estadísticas. A finales de los 70, el amor volvió a tocar su puerta. No en un set, no en un hospital, sino en el camino de la vida misma. Conoció a Salka Valentina Picón, una abogada penalista y criminóloga de raíces iraníes. Brillante, fuerte, profunda. No necesitaba reflectores para destacar. Su relación fue la unión de 2 mundos distintos pero perfectamente complementarios: el arte y el derecho, la emoción y la lógica, la escena y el tribunal. Fue con Salka que Carlos volvió a creer en la familia, en el futuro. Tuvieron 2 hijos, Salka Elizabeth y Tarek Gonzalo. Con ellos, Carlos encontró esa estabilidad emocional que durante años le había sido esquiva. A pesar del desgaste físico que la enfermedad traía consigo, nunca se permitió flaquear ante ellos. Quienes lo conocieron de cerca cuentan que, aunque rara vez hablaba públicamente de su diagnóstico, cada día era una batalla que enfrentaba con dignidad. Salka fue su compañera de trinchera, aliada, enfermera, amiga. Su apoyo fue vital en los años más duros, cuando actuar y atender pacientes se volvía una proeza física. Y sin embargo, Carlos no abandonó. No abandonó los personajes, ni las consultas, ni los micrófonos, porque para él, vivir era resistir. Y resistir era actuar, sanar, compartir. Su carrera abarcó casi 4 décadas. 4 décadas en las que su rostro estuvo presente en algunos de los títulos más emblemáticos de la televisión venezolana. Desde El prisionero de Senda hasta La dama de las camelias, Sor Campanita o El secreto, cada producción lo fortalecía como actor y como ícono cultural. Pero su verdadero legado no fue solo el éxito en la pantalla. Fue su manera de integrar las artes con la medicina, la fama con la humildad, el dolor con la pasión por vivir. Fue su coherencia, su integridad, su inquebrantable decisión de no rendirse jamás. Fue el hombre que, a pesar de una sentencia médica temprana, desafió al tiempo y lo venció con cada nuevo proyecto, con cada hijo criado, con cada paciente sanado. Carlos Olivier no fue una estrella fugaz, fue un faro constante, un ejemplo de lucha silenciosa y amor sin medida. Y aunque su historia, como todas, tuvo un final, su legado sigue brillando como el mejor de sus papeles, el de un hombre que nunca dejó de creer en la vida. En la década de los 80, la televisión latinoamericana vivía de melodramas dulces y romances ideales, pero en 1984, Leonela irrumpió para quebrar ese molde. Y con él, Carlos Olivier, ahora conocido así gracias al sabio consejo de Román Chalbaud, para honrar el nombre artístico de su madre, dio vida a Pedro Luis Guerra, un personaje cuya complejidad aún resuena en el recuerdo de quienes lo vieron. Desde el primer episodio, Leonela fue una provocación. Producida por RCTV y escrita por Delia Fiallo, exploró un territorio inédito: el abuso sexual. Carlos no encarnó un villano caricaturesco. Al contrario,
Su Pedro Luis era un hombre de orígenes humildes, marcado por la violencia que sufrió de niño, quien en un momento de furia y humillación terminó cometiendo un acto atroz contra Leonela, interpretada por Mayra Alejandra. La escena, cruda y sin edulcorantes, conmocionó a muchos. No era una trama más, era un espejo que obligaba a mirar, a cuestionarse. Pero lo más valiente y polémico vino después. En lugar de presentar a Pedro Luis como un monstruo y cerrar el telón, Leonela se adentró en el dolor, en la culpa y en la posibilidad del perdón. Carlos Olivier entregó una actuación desgarradora. No evitó los gestos de violencia, pero tampoco ocultó la culpa ni la redención naciente del personaje. El público lo veía rendirse ante su propio remordimiento, buscar ayudarse, desear cambiar. No era fácil de justificar, pero sí imposible de ignorar. Leonela, por su parte, vivió un viaje emocional devastador. Primero buscó justicia, luego enfrentó las consecuencias del embarazo resultante del abuso, la duda, la decisión sobre el niño, su propio trauma. La telenovela, en lugar de idealizar, expuso los dilemas reales que muchas mujeres enfrentaban y aún enfrentan. La transformación de Pedro Luis y Leonela, de agresor y víctima, a dos seres marcados en su interior que buscaron comprensión mutua, generó controversia. ¿Era una historia de superación o la romantización de una atrocidad? En ese debate vendió millones de espectadores. En Venezuela, buena parte de La población sintonizaba cada noche. La telenovela cruzó fronteras, conmocionó a América Latina y sus escenas, su música y sus diálogos se volvieron parte del imaginario colectivo. Pero el factor clave fue la interpretación de Carlos Olivier. Sin su empatía contenida, sin su convicción al expresar el rostro roto de Pedro Luis, la historia no habría alcanzado esa intensidad. No lo justificaba ni lo perdonaba, lo humanizaba. Hoy, al recordar a Leonela, recordamos el coraje de una producción que derribó barreras y el talento de Olivier que le permitió al público enfrentar el dilema moral y emocional que muchos preferirían evitar. Fue un momento decisivo para la televisión, para la cultura latinoamericana y para él, que consolidó su lugar definitivo como actor, porque más allá de los valores tradicionales, Leonela enseñó que en los rincones más oscuros puede existir una rendija de luz. Y Carlos Olivier, con su mirada sancionada por la experiencia, nos acompañó en esa travesía. Una travesía que, incluso hoy, sigue resonando con la misma fuerza y la misma pregunta. ¿Podemos comprender la fragilidad humana sin olvidar el daño que causó? La magia que Carlos Olivier y Mayra Alejandra lograron en Leonela fue algo difícil de olvidar. Estos dos actores, ya acostumbrados a compartir escenas, alcanzaron en esta telenovela una química que no solo electrificó la pantalla, sino que llevó la narrativa a un nivel de intensidad emocional pocas veces visto. Esa alianza actoral fue, sin duda, una de las claves del éxito rotundo de la serie. Pero la carrera de Carlos Olivier no se detuvo ahí. Tras Leonela, su nombre siguió brillando en la televisión venezolana con papeles protagónicos en emblemáticas telenovelas como La Italianita, Estefanía, Natalia, Rosalinda, Angelito, Muñequita, Gómez, Jugando a Vivir, Marta y Javier, y Bienvenida a Esperanza, entre muchas otras. Incluso en momentos difíciles, como cuando José Luis Rodríguez, el Puma, tuvo que abandonar inesperadamente Estefanía, Carlos asumió el reto con una firmeza que consolidó su reputación como uno de los galanes más confiables y versátiles del medio. Su talento y profesionalismo traspasaron fronteras. Durante 5 años, Carlos vivió y trabajó en Estados Unidos, donde logró algo poco común para actores latinoamericanos de la época: aparecer en 2 episodios de la famosa serie policial Miami Vice. Además, fue la cara y la voz del gran evento con Carlos Olivier en NBC, ganando así un lugar importante en los medios hispanohablantes del continente norteamericano. Pero Olivier no se limitó a la actuación. Su pasión por la música lo llevó a grabar 2 discos de baladas, bajo la producción del reconocido Emilio Estefan, mostrando que su talento artístico era tan amplio como profundo. Lo que verdaderamente distinguió a Carlos Olivier fue cómo supo equilibrar su arte con su vocación médica. Cirujano de formación, se especializó en medicina holística, bioenergética, naturopatía y terapias complementarias, reflejando un compromiso auténtico con la salud integral. Su libro, Yo lo he logrado,
Tú también puedes fue un reflejo claro de esa entrega, mezclando sus experiencias personales con sus investigaciones médicas para inspirar a otros a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Durante 18 años, compaginó esta misión con su carrera artística, uniendo dos mundos que parecían distantes, pero que para él eran uno solo. Su última aparición en 2488 televisión fue en 2006, interpretando a Don Erasmo en Los Querendones, un personaje que irradiaba la misma calidez, sabiduría y resiliencia que caracterizaban al propio Olivier. Aunque la salud le presentó grandes desafíos, nunca permitió que su enfermedad definiera su esencia ni frenara su compromiso con su público y sus pacientes. Pero la vida, con su imprevisibilidad, le tenía reservado un final inesperado. El 22 de enero de 2007, a tan solo días de cumplir 55 años, Carlos Olivier falleció de manera sorpresiva en Caracas, víctima de un infarto fulminante. La noticia golpeó con fuerza a su familia, colegas y admiradores. Había comenzado a alejarse de las exigencias televisivas para cuidar su salud, tras someterse a una cirugía por una hernia discal que le había causado mucho dolor. A pesar de eso, mantenía un espíritu optimista y la firme esperanza de volver a las pantallas y a su práctica médica. Esa mañana, en medio de la rutina de un día tranquilo, mientras se preparaba para llevar su automóvil al taller, la tragedia tocó a su puerta. Al entrar al baño, se desplomó. Los servicios de emergencia hicieron todo lo posible, pero no hubo forma de salvarlo. Carlos Olivier dejó un legado imborrable. Un hombre que supo equilibrar la fama y el arte con la ciencia y la medicina, que enfrentó con valentía una enfermedad devastadora, que entregó amor y dedicación a su familia, su esposa Salca Valentina Picón, con quien compartió más de 30 años, y sus 3 hijos, y que se ganó el respeto y el cariño de millones en toda América Latina. Su partida marcó el fin de una era, pero su vida sigue siendo un ejemplo de resiliencia, talento y compromiso. Una historia que, como sus personajes más profundos, permanece viva en el corazón de quienes lo vieron brillar. El lugar donde Carlos Olivier descansa hoy en Caracas es mucho más que una simple tumba. Aunque durante un tiempo su sepultura careció de una lápida permanente, casi como un reflejo de lo fugaz que puede ser la fama, nada ni nadie puede encapsular realmente la grandeza de su legado, porque la verdadera marca de Carlos no está en la piedra que lo recuerda, sino en cada escena, cada melodía y cada historia que sigue viva en la memoria de sus admiradores. Fans y seres queridos continúan visitando su tumba, rindiendo homenaje a un hombre que trascendió las pantallas y las batas médicas, que con su arte, su voz y su entrega tocó millones de corazones, que supo equilibrar con maestría la luz de la fama y la humildad de la sanación, enfrentando desafíos que solo quienes lo conocieron a fondo pueden comprender. La vida de Carlos Olivier fue un viaje de pasión desbordante, talento infinito y también momentos de profundo dolor. Desde su meteórico ascenso en la televisión hasta su labor silenciosa como sanador y ese desenlace inesperado que nos dejó con un vacío inmenso, su historia sigue siendo un faro para quienes creen en la fuerza del espíritu humano. Ahora te pregunto, ¿crees que una telenovela como Leonela, con su audacia y complejidad moral, podría causar el mismo revuelo y debate en nuestros tiempos? ¿Estamos preparados hoy para historias que desafíen nuestras ideas sobre el perdón, la justicia y la vulnerabilidad? Si este video te ha conmovido y te ha hecho revivir la memoria de Carlos Olivier, no dudes en darle me gusta, compartirlo con quienes también guardan su recuerdo y suscribirte para no perderte más relatos de esas estrellas que dejaron una huella imborrable en nuestra historia. Porque algunas vidas, aunque breves, brillan con una intensidad que nunca se apaga. Carlos Olivier no fue solo un actor ni un médico. Fue un hombre cuya vida se entrelazó con las complejidades de la existencia, la fama y el dolor en una danza constante que pocos logran entender. Su nombre artístico, un homenaje sentido a su madre, simbolizaba la conexión con sus raíces y el respeto por el legado familiar que lo impulsó a ser más que un rostro en la pantalla. Pero detrás de ese nombre resonante, se escondía un ser humano lleno de contradicciones, fuerza y sensibilidad. Alguien que supo transformar la adversidad en motor de su vida. Desde muy joven, Carlos mostró una pasión por el arte escénico que parecía imposible de contener. Pero a la vez,
Un llamado interior lo llevó hacia la medicina, disciplina en la que encontró un propósito y un equilibrio frente a la vorágine del espectáculo. No fue un camino sencillo. Estudiar y desarrollarse en ambas áreas demandaba una entrega absoluta, una disciplina férrea y un sacrificio que pocos podían imaginar. Sin embargo, Carlos nunca abandonó ninguno de sus sueños. Los cultivó con la misma pasión con la que interpretaba a sus personajes. Su especialización en medicina holística no fue casualidad ni una simple moda. Carlos vivió en carne propia la fragilidad del cuerpo y la mente cuando, siendo apenas un joven, recibió el diagnóstico devastador de esclerosis múltiple. Mientras muchos habrían sucumbido al miedo o la desesperanza, él eligió la lucha y la transformación. Fue en ese momento cuando su enfoque hacia la bioenergética, la naturopatía y las terapias complementarias cobró un sentido vital, pues se convirtió en un paciente activo, un estudioso incansable de los límites y posibilidades de la sanación. La vida personal de Carlos también fue un reflejo de su capacidad para enfrentar adversidades y construir desde ellas. Su encuentro con Salka Valentina Picón no fue fruto del azar, sino de una conexión profunda basada en la comprensión mutua y la fortaleza compartida. Salka, una mujer brillante y valiente, fue mucho más que una compañera. Fue su ancla en medio de tormentas, su confidente, la madre de sus hijos, y el apoyo silencioso que permitió que Carlos siguiera brillando cuando las sombras de la enfermedad amenazaban con apagarlo. Su familia fue un refugio y un motor. Los hijos que tuvieron juntos, Salka Elizabeth y Tarek Gonzalo, fueron inspiración y esperanza en días difíciles. Carlos les inculcó valores de resiliencia, amor y compromiso con la verdad, no solo a través de palabras, sino con el ejemplo diario de cómo se levantaba cada vez que la vida lo derribaba. Su legado familiar es tan fuerte como su carrera artística, porque en ambos ámbitos dejó huellas indelebles. En el ámbito profesional, Olivier fue mucho más que un galán de telenovelas. Su carrera estuvo marcada por una búsqueda constante de profundidad y autenticidad. Fue un actor que no temió desafiar los roles convencionales, que se entregó a personajes complejos, con matices y conflictos internos que lograban conmover y provocar reflexión en su público. Su trabajo con destacados directores y dramaturgos venezolanos no solo perfeccionó su técnica, sino que también lo convirtió en un referente de la actuación comprometida, esa que no solo entretiene, sino que también ilumina aspectos ocultos del ser humano. La telenovela Leonela fue, sin duda, uno de sus mayores retos y logros. En ella, Carlos Olivier demostró su maestría para navegar los abismos más oscuros de la condición humana, sin caer en la caricatura ni la superficialidad. Su Pedro Luis Guerra fue un hombre roto, lleno de culpa, pasión y contradicciones, que enfrentaba las consecuencias de sus actos con una humanidad desgarradora. La química con Mayra Alejandra fue otro ingrediente esencial que dio vida a una historia que no se limitó a contar un drama, sino que abrió un espacio para el debate social y la reflexión ética. Después de Leonela, Olivier no descansó. Siguió explorando distintos géneros y personajes, desde melodramas hasta papeles que exigían de él una versatilidad excepcional. Su paso por la televisión estadounidense, aunque breve, fue una muestra de su capacidad para trascender fronteras culturales y lingüísticas, dejando una marca en una industria que aún hoy presenta desafíos para actores latinoamericanos. Además, su incursión en la música reveló otra faceta de su sensibilidad artística. Con 2 discos bajo la producción de Emilio Estefan, Carlos exploró el mundo de las baladas con una voz cargada de emoción, consolidando un vínculo especial con sus seguidores que valoraban en él no solo al actor o al médico, sino también al cantante que podía transmitir sentimientos profundos a través de la música. Su último papel, en Los Querendones, fue una despedida digna de su carrera, un personaje que reflejaba la sabiduría acumulada en sus años de vida y trabajo, la calidez y humanidad que tantos admiraron. Aunque su salud ya le imponía límites, su compromiso y amor por el arte nunca flaquearon. Se mantuvo activo hasta donde pudo, consciente de que cada día frente a las cámaras era un regalo y una oportunidad para dejar huella. La muerte de Carlos Olivier fue inesperada, un golpe duro para su familia, sus amigos y sus millones de admiradores.
pero también un recordatorio de la fragilidad de la vida, incluso para aquellos que parecen invencibles. Su partida dejó un vacío imposible de llenar, pero también un legado inmenso que sigue vivo en la memoria colectiva, porque Carlos Olivier fue más que un nombre en los créditos, fue una historia